Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Que la paz de nuestro Señor y su bendición estén sobre cada uno de ustedes. Me gustaría compartirles una palabra en Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 6, que dice: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y la pregunta sería: ¿cómo anduvo Jesús? Bueno, la respuesta un poco la da Filipenses en el capítulo 2, verso 7, donde dice: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta palabra, cuando dice Filipenses siervo, es la palabra griega doulos, que es un esclavo, alguien que está atado a alguien, que lo hace de una manera despojada por amor, y que está al servicio de aquellos a los que se le han puesto bajo esa autoridad. Eh, Nuestro Señor lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Marcos. Dice la palabra de Dios que Él pasó todo un día hasta entrada la noche sanando enfermos, librando personas que estaban poseídas de diferentes demonios. Y dice que hasta muy entrada la noche, pero el versículo 35 del capítulo 1 de Marcos dice que cuando era muy de mañana, cuando aún era muy oscuro, el Señor se había levantado a orar. O sea que era una actividad normal, poder trabajar hasta muy tarde en la noche en las cosas de nuestro Señor, y por la mañana, muy temprano, estar esperando qué Dios tenía para decirle. Bueno, eso simplemente lo puede hacer alguien que entiende cuál es la palabra de siervo. Cuando el Señor, ¿por qué digo esto? El Señor a la mujer adúltera le dijo: vete, tus pecados te han sido perdonados. Al joven rico le dijo, después que el joven rico le había dicho que había guardado todos los mandamientos, donde en Marcos el Señor dice que Él le amó por esa condición que tenía aquel joven, lo que hace es le dice: bueno, te falta una cosa, vende todos tus bienes y repártelo entre los pobres. Pero este varón, este joven rico, tenía su confianza, sus deseos en las riquezas que había logrado. Entonces el Señor se ve obligado a decirle: una cosa te falta. El Señor eh, dice a través de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Dónde conseguía ese mandamiento? Más allá de haber tenido unas directivas específicas, eh, él iba a orar en cada momento que él tenía, después de haber hecho un trabajo, una labor, buscaba el rostro de Dios para recibir instrucciones. ¿Cómo hace un siervo? ¿Cómo hace una persona que está bajo nuestro cargo? Nadie eh, que no está bajo nuestro cargo, supongamos en relación de dependencia o porque estamos cumpliendo una labor de, de liderazgo en alguna parte, nadie que no haya entendido cuál es el trabajo, la relación que un siervo tiene, y ahora vamos a ver que hay cuatro formas, cuatro palabras que la palabra de Dios describe como siervo, va a hacer algo por su cuenta. Va a pedir instrucciones, va a hacer que funcione esa relación entre la autoridad y la persona que es enviado, que es mandada. Eh, Unos 6 meses antes de que el Señor fuera enjuiciado, muerto y después resucitado por el poder de Dios, el Señor lleva a sus discípulos, los agarra a sus 12 y los hace caminar 120 kilómetros y van a Cesarea de Filipos. Allí en Cesarea de Filipos eso está en el capítulo
15 de Mateo. Recuerdan lo que se llama la confesión de Pedro. Ese lugar es un lugar donde hay una montaña, ¿sí? Que allí se manifiesta, y hasta el día de hoy están las esculturas grabadas en la montaña del dios Pan. Cuenta una tradición y la historia, bueno, la historia de ese lugar, que allí, en ese lugar, está la puerta, hay una cueva donde sale un manantial. Esa cueva se le llama el Hades, que esa es la puerta de entrada al Hades. Y esa misma tradición dice que cuando Satanás fue arrojado del cielo, fue a morar allí. ¿Qué ocurre? Una vez al año, este dios Pan, con otros seres, salen de ese lugar y en aquel momento iban una gran cantidad de fieles que adoraban a este dios Pan, porque era un lugar de adoración pagana, y estas personas entraban a adorar a este dios, a esta deidad. Y entonces lo que se llamaba cuando aquellos seres tomaban a estas personas, a estos fieles, lo tomaban, se llamaba pandemonio, reunión de demonios. El lugar era un lugar de gran confusión. ¿Y cuál era la característica, los síntomas que el colectivo de todos esos fieles presentaban? Bueno, era un miedo muy intenso el que los sobrecoge repentinamente a todo este colectivo de personas en una situación de peligro. A esta experiencia le llamaban pánico. ¿Se entiende? Hoy que es una enfermedad que afecta, o por lo menos es una patología que está en bastantes personas, sentir ese pánico. Bueno, esto es lo que representa, o por lo menos de dónde viene esa raíz, esa palabra, y entiendo que también de allí vienen este proceso que una persona puede sentir. Y entonces el Señor, en esa roca, que era un símbolo pagano, que era una entidad de adoración al dios Pan, les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Entonces algunos le dicen que era uno de los profetas. Bueno, no se ponían de acuerdo entre los discípulos, pero Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice en el libro de Mateos, en el capítulo 16, verso 13, le dice lo siguiente. Le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, no fue revelado por una persona, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, tomando en cuenta del lugar donde el Señor los había llevado, donde el Señor los había hecho caminar 120 kilómetros, ¿no? Era como el viaje de graduación, más o menos, de los discípulos. Habían hecho toda esa caminata, y el Señor se revela a sí mismo por las palabras de Pedro, pero le dice: sobre esta roca
yo voy a edificar mi iglesia. Eh, Quizás los evangélicos decimos sobre la confesión, sobre la palabra de Pedro, se edificó la iglesia. La iglesia católica dice que es sobre Pedro, ¿no? Pero la carne no puede tener comunión con lo espiritual, o sea, algo que es espiritual como la iglesia no puede estar fundada sobre la carne, sobre una persona. Pero sí tiene mucho sentido que la montaña que representaba al Hades, que era aquella cueva donde salía un manantial debajo de esa roca, en ese huequito, se le llamaba el Hades. Y era un lugar de adoración pagana, donde las personas que no conocían al Dios verdadero, y acá viene la palabra ateos en griego, que es sin Dios, estas palabras que estaban sin el Dios verdadero, estas personas sobre esa roca de adoración pagana, sobre esas personas que no conocían a Dios, él iba a fundar su iglesia. Terminó pasando, lo dice Jeremías en el capítulo 37. eh, ¿Y qué ocurrió? Cuando en Hechos de los Apóstoles se hizo un concilio por una controversia que hubo, que los gentiles habían recibido a Dios, que habían creído en Jesús como su Señor y su Salvador, como lo habían hecho ellos al principio. Entonces, sobre ese paganismo reinante, Cristo fundó su iglesia. Su iglesia que tarde o temprano, creo que estamos más cerca que de lo normal para que nuestro Señor vuelva nuevamente a buscar a su pueblo. Sobre esa roca, sobre ese lugar, sobre ese cúmulo de gente que adoraba a este Dios Pan, Dios levantó su iglesia, porque todos en algún momento hayamos sido ateos, eh, si fuimos personas que adoraban a otras deidades, a otros santos, como generalmente ocurre en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier país, eh, Cristo empezó a formar su iglesia. Entonces, él escuchaba, porque uno puede decir, pero ¿cómo Jesús va a llevar a ese lugar a sus discípulos? ¿Por qué no los llevó al templo en Jerusalén y ahí esbozó su idea de la iglesia? No, era lo que él escuchaba del Padre, eso hacía. Lo que el Padre le indicaba que hiciera, eso hacía. ¿Por qué lo hacía? Porque era un siervo. Nosotros podemos llegar hasta cuestionar una, eh, una directiva de Dios si no entra dentro de nuestros patrones mentales, si no entra dentro de lo que nosotros conocemos y a nosotros nos parece que es lo correcto. Jesús hacía lo que él escuchaba del Padre y hablaba lo que el Padre le decía que dijera. Pero esta porque tenía una condición que era la de siervo. Y dice la palabra de Dios, cuando se refiere a lo que es todo lo que tiene que ver con la palabra siervo, que simplemente, y simplemente lo digo como una manera de decirlo, pero es muy profunda la palabra siervo, que habíamos dicho son 4 palabras en griego que definen a esa persona. Una es, en cuanto a la obra del Señor, la palabra es diáconos. O sea, en cuanto a lo que nosotros tenemos cuando abrimos nuestras Biblias, cuando nosotros tenemos acercamiento a la palabra de Dios, esa palabra es diáconos. Y esto es un siervo, un asistente, pero no es cualquier siervo ni cualquier asistente, sino que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3:6, ministros, diáconos, competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu.
Y no porque después dice, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y acá hemos caído en muchos errores en que le damos una libertad al espíritu que tampoco es el espíritu que se mueve libremente, porque la palabra de Dios nos muestra cómo es el Espíritu Santo, qué funciones tiene, cómo se acerca a nosotros, cómo nos ministra, cómo Él expresa el amor de Jesús a través de nuestras vidas y en nuestras vidas. Entonces, las dos cosas tienen que ir tomadas de la mano. Vamos a conocer más del Espíritu Santo cuando conozcamos más de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo habla en nuestro corazón, cuando hable en persona, cuando nos traiga una impresión profunda sobre algo, vamos a saber que es Dios porque se corresponde con lo que la palabra de Dios dice. Otra de las palabras es en cuanto al servicio en el ministerio. Y dice, la palabra es letorgos, que es un funcionario, o servidor público. Y dice en Hebreos 8.2, la palabra de Dios dice, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Eh, Brevemente, para que podamos entender este pasaje, cuando en el capítulo 9 de Hebreos dice que Jesús entró en el cielo en un tabernáculo, en el tabernáculo real, no hecho por mano de hombres, sino que era el verdadero, el plano verdadero, el original, el cual fue el que construyó Moisés. Porque dice, cuando le habla Dios a Moisés, dice, ten cuidado de hacer conforme a lo que se te dijo. O sea que el tabernáculo, el plano, tenía que ser de acuerdo al que está en el cielo. Y Jesús mismo dice, en esta palabra dice, ministro, ¿sí? Letorgos, un funcionario, alguien que está prestando un servicio en ese tabernáculo, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sí? Él no podría ser el ministro o el funcionario o el servidor en el tabernáculo que había levantado Moisés, pero sí en el tabernáculo verdadero, ¿sí? Que es espiritual, que está en el cielo. Y hoy el Señor, es más, cuando Él viene en el capítulo 1 de Juan, cuando Él habla que Jesús estuvo con nosotros, en el original dice que el tabernáculo estuvo en medio nuestro, dice el apóstol Juan. Otra de las palabras es uperetes. Uperetes era una persona que era un subremero. Los barcos, cuando tenían que ir a un lado o hacia otro, usaban esclavos, usaban precisamente uperetes, que iban remando, ¿sí? Y había un capataz que a fuerza de látigo y un tambor, alguien que tocaba el tambor, iba marcando el ritmo, ¿sí? El ritmo de todos los braceos que tenían que dar todos aquellos remeros. Bueno, cuando alguien desentonaba con el tambor en su función de mover el remo, era azotado por un capataz. Eso significa uperetes, una persona, ¿sí? Que es un subordinado a la dirección de otro. Esta palabra está en 1 Corintios, en el capítulo 4, verso 1, y dice, así pues tengamos los hombres por servidores, esa es la palabra, uperetes, dice, de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y esta palabra, simplemente para no dejarla suelta, esta palabra misterio es una palabra griega que es mysterion, que significa verdad revelada. ¿Sí? La iglesia, para el apóstol Pablo, fue una verdad revelada que estuvo oculta durante siglos, ¿sí? Que se podía vislumbrar a través de las escrituras en el Antiguo Testamento, pero que realmente Dios le complació revelarlas
en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento y en ese tiempo apostólico donde aquellos varones habían entendido cuál era la razón de por qué de dos pueblos había hecho uno, ¿sí? De haber unido gentiles, haber unido judíos y hacer un solo pueblo que se llama su iglesia. La otra palabra es doulos, la que habla de Cristo en Filipenses, cuando él dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, doulos. Y esta palabra en cuanto es a una persona, que en este caso el apóstol Pablo no se refería a algo jerárquico, ¿sí? Sino a alguien que estaba al servicio de otros, ¿sí? Al servicio de sus hermanos, sobre todo al servicio de Dios. Eh, Hoy por hoy a veces escuchamos personas inclusive que están, yo sé que es muy molesto este tema de la cuarentena, realmente, y uno puede llegar a tener su manera de verlo, su manera de expresar, lo que no siempre eso puede llegar a ser la voluntad de Dios. Eh, He escuchado, ¿no? En YouTube, he escuchado de personas que hablan de como de rebelarse contra esta situación. Si Dios le lleva a hacerlo, bueno, no soy yo quien para oponerme, pero sí me gustaría, hermanos, que podamos ser como Jesús habló. Todo lo que he escuchado del Padre, todo lo que el Padre me dice, eso hago. Eh, es fácil que se confunda muchas veces lo que viene a nuestro corazón, de nuestra propia mente carnal, a lo que el Dios dice. Por eso en Corintios, cuando habla de los pensamientos, que dice Pablo, dice, lleven todos vuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios, cuando habla de cautivos, esa palabra es una palabra que usa Pablo para describir las funciones de un soldado que llevaba cautivo a un prisionero. ¿Cómo lo llevaba? Con una lanza larga, cosa de que el prisionero no tuviese manera de poder provocar una pelea cuerpo a cuerpo con el soldado, y con su punta, con la punta de la lanza, iba permanentemente tocando su costado en la parte baja del cuerpo para que sintiera que esa persona estaba controlada, que no podía moverse. Cuando ese prisionero quería hacer un acto evasivo, como para poder escaparse, era lanceado, era matado. Bueno, esa es la figura que Pablo usa para poder describir de nuestros pensamientos, poder llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. A todos nos pasa que nuestros pensamientos se quieren disparar, ¿sí? Es difícil que no nos ocurra, pero a todos se nos quieren disparar nuestros pensamientos. Bueno, de eso se trata, de llevar nuestros pensamientos como si fuésemos un soldado y llevamos un prisionero y poder lancearlo en el momento en que se quieren escapar, ¿sí? Así que, hermanos, sé que vivimos momentos de hartazgo, quizá de fastidio, que estaría muy bueno poder estar nuevamente todos juntos, poder reunirnos, pero entendemos que Dios ha permitido esto, ¿sí? Al menos lo entiendo yo, que este tiempo Dios lo ha permitido, y ya lo he hablado en otros momentos, en las semanas anteriores. eh, Dios está trabajando en lo fino de su iglesia, preparándolo. Cuando hay algo muy lindo del casamiento judío, cuando el Señor dice, y perdón, me estoy yendo un poco del tema, pero quiero dejarles esto ya para cerrar. Cuando el Señor
dice que fue a preparar morada para nosotros. Eso es lo que hacía el judío cuando tomaba por esposa a una mujer. Había un contrato, ¿sí? Se ponían de acuerdo las partes, los padres de los futuros cónyuges, y no se veían por un año. El hombre tenía que construir una casa, hacer todos los enseres de ese lugar donde iba a estar con su esposa, donde la iba a traer para poder vivir su vida matrimonial, pero la esposa se iba a su casa y era visitada por amigos enviados del esposo, del futuro esposo. Pero ¿qué ocurría? A veces no siempre llegaban durante el día, llegaban a veces durante la noche. Y esa habitación, esa casa donde vivía la novia, junto con sus familiares, tenía que tener una ventana con la luz encendida. Este tiempo creo que se trata de eso, hermanos. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor. Sabemos que Él va a venir a buscarnos y tenemos que ser como esa futura esposa que tenía la luz siempre encendida. Inclusive estaba de día encendida. Dicen algunas tradiciones judías acerca de los casamientos. Así que, hermanos, empecemos a ser verdaderos siervos de Dios para poder escuchar como Jesús escuchaba al Padre en oración. Muchas veces nosotros vamos y le decimos un montón de cosas al Señor, que el Señor nos escucha, porque dice que Él siempre nos oye. Pero que son cosas que no tienen sentido. Muchas veces nuestro silencio delante de Él produce muchas más cosas, esperando su palabra, esperando su dirección, esperando que Él mueva las aguas salutíferas, las que van a traer sanidad, las que van a traer paz a nuestra vida. Por eso, hermanos, no nos apresuremos a decir o hacer o a tomar una posición o no, ¿sí? Todos hemos sido llamados por Dios y todos somos siervos, los unos de los otros. No porque sea algo jerárquico, ¿sí? Dios pone personas que han hallado gracia delante de Dios para que estén por encima de las otras personas, digo por encima como una manera de decirlo, pero son personas que han tenido su tiempo con Dios y Dios las ha honrado. Pero en realidad cuanto más alto parece que fuera el puesto, más están al servicio de las otras personas, de los hermanos, de la iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios los bendiga, que tengan un hermoso domingo, una hermosa semana. Y bueno, nos estamos viendo pronto, bueno, subiendo cosas por este grupo de Facebook. Los amamos con mi esposa, con mis hijos, en el amor del Señor. Dios los bendiga, que tengan un buen descanso, siervos de Dios.